contra la depresión, y es que es un tema que no podemos solo hablarlo en una sección, sino que lo tenemos que extender y aparte también recibir sus mensajes. Así que vamos a habilitar nuestro WhatsApp para que usted pueda contarnos si tiene algún caso en específico del cual necesite pues acompañamiento profesional. Nosotros acá abrimos este espacio para que usted lo haga suyo. Así que Pepe, vamos a darles. Bienvenida, doctora. Vamos a platicar también, licenciada, perdón, vamos a platicar también un poquito, o a recapitular un poquito de cómo nos quedamos en el tema anterior acerca de la depresión. O sea, en qué consiste la depresión, de qué trata también, para que ya en un momento podamos abordar ya un poco más amplio el tema. Claro que sí, recuerden que la depresión es este cúmulo de emociones no comunicadas, no validadas y no expresadas de manera saludable. Eso es lo principal, recordar esto. Cuando yo empiezo a reprimir mis emociones, voy en camino hacia una depresión. Y es bien importante aprender a manejarlas de manera saludable, expresarlas y validarlas, las suyas propias y las de los demás, por supuesto. Y por supuesto, y es que el tema de depresión puede llevar, no en todas las ocasiones como lo hablamos la semana pasada, puede llevar también a que las personas cometan, por ejemplo, no sé, cosas en contra de su cuerpo, cortaduras, y aparte pues llevar hacia el suicidio. Como ese flagelamiento sería. Exacto. ¿Cómo llegamos, o mejor dicho, cómo podemos hacer para no llegar a este punto de podernos, no sé, cortar en nuestros jóvenes en casa? Y no solo jóvenes también, porque eso es un tema que puede ser tabú, que se dice, no, es que solo los jóvenes tienen eso y que se cortan, que se hacen daño a sí mismos, pero también puede pasar en adultos. ¿Y cuál es la relación, licenciada, entre el dolor que podemos causarnos, o sea, autolesionarnos, con el hecho de calmar un poco la depresión? No sé cómo funciona este tema para entenderlo. Bueno, primero recordemos que la flagelación no es solo cortarme, también puede ser en comer demasiado, también puede ser en no cuidarme, en no hacer ejercicios, en saber que me tengo que bañar pero no me baño, no me arreglo el pelo, no me arreglo las uñas. Todo esto es como ese descuido es un tipo de autoflagelación. Cuando yo me hablo fuerte, soy grosera conmigo misma, me paso regañando, me paso ofendiendo, porque sí, claramente hay personas que se maltratan y se ofenden a sí mismos en sus adentros. Entonces, todo esto es parte de un proceso de autoflagelación. Por eso mismo hay que tener mucho cuidado cuando empezamos nosotros en la crianza de los hijos. Si yo les hablo a mis hijos de manera grosera, o escuchan que yo me hablo a mí misma de manera grosera, o a mi pareja o al resto de mis hermanos de manera grosera, esto es internalizado, esta voz, y luego ellos lo repiten hacia ellos mismos, porque inconscientemente el cerebro piensa que esa es la manera correcta de sobrevivir, y ellos están en un mundo nuevo y lo agarran como este ejemplo de supervivencia realmente. Entonces, por ahí podemos comenzar a prevenir esta autoflagelación. Por otra parte, también, cuando estamos en un proceso clínico de depresión, el umbral del dolor cambia, aumenta, significa... Que en teoría son como 5 etapas de sí, sí, entonces lo que sucede es que yo, por una parte, me vuelvo menos sensible, entonces requiero más a veces para que me duela lo físico. Normalmente cuando yo me lo hago, claro, por dentro me duele todo y estoy más sensible, pero cuando yo me autoinflijo el dolor, yo necesito más y cada vez más. ¿Por qué? Principalmente porque el dolor activa los receptores y los mismitos receptores del placer. Lo que pasa, la distinción aquí es qué es lo que el cerebro asocia con esta descarga dentro de los receptores. Entonces, cuando esta persona que está en depresión se identifica que tenemos baja la producción de dopamina y los receptores de dopamina también son en menos cantidad, significa que yo necesito un estímulo más fuerte para obtener esta satisfacción y esta motivación a partir de la dopamina. Entonces, si yo me autoinflijo dolor, necesito algo más fuerte para que de verdad me haga sentir dolor. Muchas veces las personas deprimidas sienten tanto dolor emocional que al
autolesionarse y al producirse dolor a Le encuentran propósito, placer. sienten que liberan este dolor, pero lo que sucede acá es que esto es nada más momentáneo, no es para siempre. Entonces van buscando y esto se va elevando y cada vez se va volviendo progresivo y aumentando de manera negativa, de manera más violenta hacia ellos mismos. Wow, sí, un tema de verdad que en muchas ocasiones es difícil de comprender, porque en mi caso yo decía, ¿y a qué se debe? Pero viendo el contexto también, no sé, científico y aparte pues conociendo el cuerpo humano, podemos entender cómo está relacionado. Obviamente eso jamás va a querer decir una validación para que suceda, obviamente no es algo que debería pasar. Entonces, ¿cómo también podemos ser parte como familiares para poder contribuir a mejorar la salud mental o no sé, como por lo menos el entorno de la persona que está pasando por esa situación? Hacerlo sentir parte, porque creo que en ese Sí. momento estás aislado de Ya, de se, la ya se realidad empiezan a también. aislar, sí, muchas veces por esto mismo, porque como han reprimido sus emociones y las reprimen porque piensan que van a ser juzgados, que van a ser maltratados, que van a ser invalidados, que van a ser mal vistos. Entonces, por evitar ser juzgados, evitan expresar sus emociones. Y ahí mismo dentro del círculo familiar, porque muchas veces tu mismo círculo familiar te dice, qué exagerada y por eso vas a llorar, qué exagerada y por eso te vas a enojar. Y entonces empiezan a reprimir sus emociones porque se sienten no solo juzgadas, sino que rechazadas y hasta abandonadas las personas. Entonces, por ahí podemos comenzar validando las emociones de los demás y las mías, por supuesto, también. Aprendiendo a escuchar a las personas sin juzgarlas. Desde pequeños, enseñarle a mis hijos que yo los puedo escuchar sin juzgarlos, que no voy a dejar de amarlos porque se sientan así o porque piensen de esta manera, porque tengan estas dudas, estas preguntas, o aún porque estén teniendo estas reacciones socialmente inaceptables, porque están aprendiendo a desarrollar y a Y, construir esta conexión que se da entre sus emociones y sus reacciones. y creo que de eso habla también de quizás la etapa, hasta lo voy a poner de ejemplo en algún momento, cuando estás chiquito te estás descubriendo y cosas así, y cómo pueden hacer los papás o los padres en este caso que nos ven para no confundir como ese desarrollo que ocurre. Por ejemplo, yo en algún momento sí tuve mi etapa así como medio emo, punk, emo, rebelde, así de poner, o sea, a un nivel quizás no, ya no de hacerme daño, pero sí de poner en ese momento, o sea, chiquito estaba Messenger y cosas así, que ponías los emoticones o cosas así que, ay, la vida es triste y no sé qué onda. Y estás como en una etapa donde te estás descubriendo y quizás a veces ni siquiera es solo por sentirte así, sino que por el contorno de amistad que te da. O sea, por ejemplo, lo que te digo, yo en un momento fui punk, emo, y cuando me acuerdo hasta risa me da, por ejemplo, o sea, pero no hubo nada que me sacara de eso, sino que mi crecimiento normal, pues. Sí, la ventaja acá es que su entorno fue propicio para reencarrilarlo, pero hay niños que se crecen en otro entorno donde van comenzando así y esto se va empeorando. Por eso es bien importante la presencia de los papás, el no juzgarlos, el respetar esta etapa, por ejemplo, y también dejarlos golpearse, dejarlos que se caigan y que se raspen y más bien enséñale cómo levantarse, cómo limpiarse las heridas y cómo seguir adelante, porque a veces la sobreprotección también evita que los niños desarrollen habilidades de resolución de problemas. Y Que sepas que entonces, no pasa nada. exacto, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que buscan aislarse, buscan esconderse de su realidad y también pues buscan escapar de su realidad autoinfligiéndose daño. Licenciada, quiero preguntarle acerca de el tema, o sea, hablándolo como si yo ya voy a terapia, decido poder tratar mi depresión, quiero salir de ahí, pero como ahorita estamos en la época del ya, ¿verdad? De como quiero todo para el ya, mañana me quiero sentir mejor, obviamente no es así con esos temas, pero ¿cuánto puede ser un tiempo prudencial? O no sé si depende de cada persona, pues, pero tal vez ustedes como psicólogos tienen algún parámetro para poder conocer cuánto
puede tardar una persona en mejorar? O sea, no como salir por completo, pero en mejorar yendo a terapia. Pues depende de también los medicamentos. Asumamos que esta persona está siendo medicada también por un psiquiatra y estamos teniendo un trabajo integral. Y entonces está viniendo ya luego a terapia. Después que las medicinas las dejamos que vayan haciendo su efecto, que normalmente pueden ser hasta 3 meses que empiece a tomar efecto un medicamento de estos, para mientras estamos trabajando. Aquí lo que sucede es que se pone difícil porque muchas veces el deprimido que viene a terapia es un adulto. Es un adulto que está deprimido, otra vez, por haber reprimido sus emociones. Al tener reprimidas sus emociones significa que no cuenta con su entorno. Cuando no cuenta con su entorno muchas veces bota el tratamiento y volvemos a comenzar casi que cada semana. Digamos que vamos avanzando y si logramos tener apoyo de por lo menos un hermano, una abuelita o algún adulto que está presente en medio, logramos tener un apoyo. Y vamos avanzando, pero el tiempo no podemos decir cuánto tiempo. La persona puede empezar a mejorar a partir de los promedios 6 meses, digamos, que puede empezar, pero es bien arriesgado decir cuánto tiempo. Depende de cada... Depende del individuo, depende del entorno del individuo, depende de cómo vayan haciendo efecto los medicamentos también y depende de la accesibilidad del paciente también para poder estar llegando a los tratamientos justo como se le indica, porque a veces se dejan, por lo menos, por ejemplo, una vez por semana, pero ya luego no están llegando, dejan de llegar, después vuelven a llegar y volvemos a comenzar. Entonces, eso es bien difícil de poder decirlo, pero sí es bien importante que usted media vez comienza su tratamiento psicoterapéutico, no lo interrumpa. Por más que usted siente que necesita o que ya se siente bien o que tiene otras prioridades, realmente si usted no se prioriza a usted mismo en su salud mental, no puede priorizar a otros. En ese caso, por ejemplo, Lick, el platicar de... Yo he visto, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los alcohólicos y cosas así, que de repente intervienen y los llevan a terapia. ¿Es más o menos así o tiene que ser decisión de quien está pasando un momento de depresión? Porque, por ejemplo, el caso de los niños, a veces ellos no van a aceptar ir a terapia, pues prefieren estar con ese dolor o ese padecimiento que ir a pasar una terapia. Es más o menos de tratar de imponer una terapia o cómo sería el trato que tiene que tener la persona hacia un paciente con depresión. Se puede imponer una terapia, es decir, los papás pueden venir y traer a sus hijos y luego comentarles de qué se trata este proceso. Muchos papás dicen que vienen a una clase y entonces la clase es más bien, entonces el tratamiento se vuelve más como un poco, sí, clase educativa respecto a emociones, respecto a las reacciones en el cerebro, conexiones neuronales y todo eso, entonces van aprendiendo y se logra ver un progreso, pero aquí es cuando de verdad ya se sabe que se cuenta con el apoyo del entorno, porque los papás vienen y vienen también ellos a comprometerse con el terapeuta que vamos a trabajar en equipo para resolver esta situación de depresión clínica con sus hijos. Bueno, excelente tema, como siempre, licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí. Siempre es un gusto recibirle en casa y pues a ustedes también en casa, recuerden que están apareciendo los números de contacto de Resetea tu Mente. Se pueden encontrar pues la clínica de la licenciada Cinia Umaña, nuestra psicóloga, los números de contacto y lo más importante es siempre reconocer que necesitamos ayuda, independientemente en el nivel que nos creamos, ¿vea? Claro que sí, nos creemos que somos los mejores y que no necesitamos de nadie. No pasa nada. Siempre necesitamos de un acompañamiento, así que ahí está la recomendación de este día jueves para que usted lo tome en cuenta. Así es, para cerrar también, solo ahorita una pregunta rapidita. Yo sé que no es contagioso, pero ¿puede un paciente con depresión hacer que los demás se depriman también? Dependiendo del Por ejemplo, nivel. un padre con depresión... Sí, lo que pasa es que aquí también existe la predisposición genética, más los hábitos de conducta que se van aprendiendo por modelaje, también puede influir mucho, pero también, por ejemplo, en el caso de círculos con estudiantes es un poco más difícil, a no ser que los niños también no tengan apoyo
y piensen que deprimiéndose junto con sus amiguitos les haga sentir que pertenecen. Perfecto, gracias. Los teléfonos están en pantalla también para que usted pueda cualquier cosa hacer su cita y resetear tu mente también con la doctora Cinia. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Continúa